Buenas noches, estimados usuarios. Debido a una falla técnica que se presentó en este momento, tuvimos que cortar la transmisión e iniciar una nueva transmisión en vivo. Continuamos con la clínica jurídica reclamación de la sede administrativa en el ámbito laboral, junto con la expositora y magistrada titular de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la abogada Claudina Cantarero. Disculpen este inconveniente, y a las personas que preguntaron en la presentación anterior se le va a dar respuesta. Por favor, continúen sintonizando esta transmisión. El martes, porque la intención es que se cumpla con el requisito de la ley, que son 3 días completos alternos, ¿verdad? Entonces, si falté 2 días, la semana pasada voy 2 días consecutivos, alternos. Bueno, tiene razón el abogado, son alternos. Entonces, si no, aplicaría el primero desde el miércoles de la semana pasada. Ok, entonces sería lunes de la semana pasada y miércoles de la semana pasada. Y de esta semana, el lunes, 3 días completos alternos. Entonces, si falté el lunes, que ya se cumplen los 3 días completos alternos, el martes empieza a correr el plazo. Y 30 días para que válidamente el patrono a mí me despida. Ojo con esto, porque con esto se confunden mucho los abogados. Se confunden mucho porque no saben cuándo inicia ese plazo. Lo mismo pasa con el despido indirecto. Y con el despido indirecto hay un gran problema que parece increíble, pero el problema es que con el despido indirecto los abogados no cumplen con el requisito del 114 del Código del Trabajo. ¿Y cuál es ese requisito del 114? Que tienen que notificar al patrono el despido indirecto. Y entonces, cuando el trabajador siente que el patrono ha incumplido el contrato de trabajo, entonces el trabajador simplemente abandona y dice: estoy despedido indirectamente, me siento despedido indirectamente. Pero la ley no le dice que eso es un despido indirecto. La ley le dice: ok, incumplió el patrono el contrato de trabajo, pero el trabajador tiene que notificar al patrono: mire, usted incumplió el contrato de trabajo, ahora yo me abandono el trabajo, pero me paga todos mis derechos. Pero notifíquenle, por favor, al trabajador conforme los lineamientos que le da, al patrono conforme los lineamientos que le da el Código de Trabajo, porque muchos abandonan el trabajo y se van a demandar. ¿Qué alega el patrono? No, yo no tengo ninguna notificación del despido indirecto, como dice la ley. El abandonó, se fue. Entonces ahí se revierte la carga de la prueba, y ahora la prueba es para el trabajador, que tiene que probar por qué abandonó el trabajo y no sabe cómo probar ese abandono. Entonces va perdido, no le van a dar los derechos. Sí, pero no importa. Es que el problema son los malos hábitos que adquieren los trabajadores, ¿verdad?, con respecto a las malas intenciones del patrono. Si el patrono está acostumbrado a estar firmando mes a mes contratos, y si un mes no lo llama a ese trabajador a contratar, no importa, el trabajador que siga. Mientras no le digan está despedido, ya sea por escrito o verbalmente, el trabajador que siga yendo a trabajar. La ley dice que el contrato es imputable al patrono. Si no lo hizo, es su problema, pero yo estoy cumpliendo, yo me presento. Cuidadito, aconsejan de que como no firmó contrato, se vayan, porque si no, ese sí es abandono, va a alegar: no, yo no le dije nada. ¿Y qué pasó con el contrato? No lo estaba haciendo, y como siempre es un trámite hacer un contrato. Sí, pero depende del tipo es correcto, dentro de los parámetros, ¿verdad? Depende ahí las cosas, cómo juegan. Pero el trabajador nunca tiene que fiarse de esas cosas.
porque no se sabe cómo se van a salir ya en sede judicial. Sí, unos tigres, dígame, abogado. Pero ella ya renunció. Ella ya renunció. Sí, lo que le corresponde en cuanto al 120, la reforma. Es sencillo, conforme a ella ya tiene 23 años, me dice, de laborar, a ella ya le asiste sí o sí el derecho que establece la ley, y ese código de trabajo es de orden público. Quiere decir que aunque ella renuncie y no le pague, ¿verdad?, lo que le genera el 120, inciso G, puede irlo a reclamar después en sede judicial, de que yo renuncié, pero tenía el requisito ya que establece el 120G, tenía más de 15 años de laborar, y yo, aquí está la copia de mi renuncia. Entonces me pertenecen por ley los derechos adquiridos y el porcentaje, que es el 35, ¿verdad? El 35% de mi auxilio de cesantía. Se reclama. Lo que usted quiere es evitarse el trámite judicial, me imagino. Ya que él no quiere cumplir con la ley, porque eso es lo que él no quiere, cumplir con el 120, es correcto, porque ella se va. Pero eso no tiene nada que ver, abogada, con el despido indirecto, ¿verdad? Tampoco ella le convendría darse por despedida indirectamente. Ahorita no, porque él ya está preavisado prácticamente. El patrono ahí ya está preavisado de que ella va a intentar renunciar. Entonces no le conviene interponer ningún tipo de despido indirecto, porque ahí hay mala fe. Si ella se despide indirectamente, habría mala fe por parte de la trabajadora. Entonces lo mejor es que interponga la renuncia, ¿verdad? En el mismo escrito le haga ver los derechos que le corresponden conforme al Código del Trabajo, y en caso de que no se le pague y que ella le haga el cobro, aquí vengo, o que le mande una nota que me tiene que, en base a derecho, me tiene que dar esta y esta cantidades por estos y estos conceptos, y si no le dice nada en determinado tiempo, entonces inmediatamente demanda judicial, porque si no, no le va a pagar nada y se le va a vencer el plazo. Depende, acuérdense que si es una institución del Estado,
es necesario agotar trámites administrativos, ¿verdad? Si es empresa privada, solamente váyase a agotar para ganar tiempo, ¿verdad? Para interrumpir prescripción por esos derechos. Pero puede hacerlo directamente, ¿verdad? En un plazo de menos de un mes presente la demanda. Dígame, abogado. Oigan, ese es uno de los problemas que se tienen en la jurisdicción del trabajo y es con respecto a la notificación del despido indirecto. Escuchemos, compañeros, por favor. Miren, el despido indirecto, simple y sencillamente dice la ley que usted va a notificar al patrono. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ahora es necesario que vaya un inspector y que levante acta de ese acto, de ese momento? Porque anteriormente el empleador decía, yo no he recibido ninguna notificación por despido indirecto. La negaba, habiendo el trabajador, ¿verdad?, con buena fe, hecho entrega de su nota de despido indirecto. Sí, es lo que dice el abogado, y ahora se estila llevar al Ministerio del Trabajo, llevar a un inspector o la copia, como dice el abogado, para ese efecto, para que haya constancia, ¿verdad?, de una autoridad administrativa laboral. Entonces, por eso se estila esa situación, porque generalmente la mala fe del trabajador y para no pagar derechos laborales es increíble, del patrono, perdón, porque se niegan de haber recibido esa nota. Entonces, mi consejo es que esas notas de despido indirecto mejor siempre se hagan valer de un inspector del Ministerio del Trabajo que levante acta en cuanto a ese momento de notificación del despido indirecto. Sí, con cualquiera. Las notas de despido indirecto generalmente están bien recibidas cuando se presentan y se entregan al verdadero patrono, y dos, se entregan a los representantes del patrono. Y esto, al de seguridad, no, ellos no son representantes del patrono. Entonces, lo que tienen que hacer es ver la forma como ahora con inspección del trabajo sí pueden entrar a dejar una nota, ¿verdad? Porque el hecho de no dejarlos entrar, hay multa ya para la empresa. Podría dárselo del correo electrónico. Ahora, como esas cosas están permitidas, ¿verdad?, siempre y cuando quede constancia de esas actuaciones, se puede hacer. ¿El otro abogado, una pregunta, abogado? Si le tienen recibido, podría ser, pero el problema es la sorpresa en primera de trámite, ¿con qué le pueden salir? Dígame. Buenas. Por ejemplo, cuando tenemos un empleado que se ausenta 3 días alternos sin causa justificada. 3 días alternos. Lo que quiero yo saber es, por ejemplo, 3 días, cuando usted dice mes, me refiero a que agarro, por ejemplo, marzo y parte de abril, pero son 30 días calendario. 30, 30, 28, 28. Así es. No, son en el mes, dice la ley. ¿Es durante el mes? Es durante el mes. Si falta 2 meses alternos en marzo y falta un mes en abril, no se cumple la regla. Es 3 meses alternos en el mes. No, 3 días, perdón. Perdón, 3 días alternos en el mes, ¿verdad? Durante el mismo, o sea y de ese caso tuve como 2 yo, que los empleadores o eran quienes los asesoraban, pero los asesoraban mal porque no se cumple con la regla, ¿verdad?, de los días alternos completos en el mes. Tienen que ser en el mes. Entonces yo tengo un caso particular con un empleado que faltó el 25, por ejemplo. Está acostumbrado a faltar los lunes, algo así, bueno, pero el 25 de febrero. Y ya en marzo falta el 4. Ahí el febrero ya cortó ese mes y
y marzo comienza a contar las faltas, las 3. Ah, empezó en marzo también con O sea, empezó en febrero, falta. falta. Y nunca trae la justificación, bueno, yo le falta, y viene en marzo y falta otra vez. Entonces la pregunta mía es, ¿y si en marzo llegara a faltar, por ejemplo, antes de los 30 días del mismo 25 de febrero, cabría la sanción? Antes de los 30 días, pero tendría que cumplirse lo de los 2 días consecutivos, completos, o 3 días alternos. Pero tiene que ser dentro del mismo mes. Tienen que ser dentro del mes. Ok, muchas gracias. Vamos a leer ahorita el Código del Trabajo. Dice justamente dentro del mes. Vamos a responder una consulta en las redes sociales. Disculpe, abogada, por interrumpirla, pero también los abogados en otras partes del país desean realizar una consulta, y es: si un servidor público termina su relación laboral por cesantía, dejó de laborar y pasan 4 meses sin que se le pague, se interrumpe la prescripción a favor del Estado por existir un documento en el cual reconocen que los cesantearon, Y la segunda pregunta es la acción ante la sede judicial, ¿es la ejecución o la demanda? ¿Cómo es la segunda? La segunda pregunta es la acción ante sede judicial, ¿es la ejecución o la demanda? Ah, ok. La pregunta es de contencioso administrativo, porque la pregunta es justamente de cesantía. Ok, vamos a explicar cómo funciona la cesantía. La administración, por ser la administración, ¿qué es la administración? La administración es simple y sencillamente el Estado. La administración es sinónimo del poder. En base a eso, el mismo poder le concede facultades discrecionales a la administración. Dentro de esas facultades discrecionales, la ley de servicio civil le concede la oportunidad a las autoridades de cesantear a sus trabajadores. Hay 2 formas de terminar la relación de servicio con los servidores públicos, y esas 2 formas solamente es por despido y por cesantía. Por despido es porque funciona igual que como con el Código del Trabajo. Tiene que haber una causa justa para despedirlo. Si no hay una causa justa, no procede el despido. Mientras que la cesantía es una facultad discrecional a la administración. Pero ojo, está bien, lo puedo cesantear, puedo prescindir de los servicios de un servidor público, pero solamente lo puedo hacer bajo 2 conceptos. Y es una, porque la administración ya no tiene plata para pagarme por cuestiones meramente presupuestarias, y la otra es para obtener una eficaz organización administrativa. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando a mí me cesanteen, no me van a aplicar cualquiera de esas 2 razones para cesantearme. No. La ley le dice a la administración: te voy a dar esa facultad discrecional para que prescindas de los servidores públicos, pero tenés que cumplir ciertos requisitos. Si es por orden, por cuestiones presupuestarias, me tenés que demostrar a mi juez de que efectivamente no hay dinero para pagarte, de que hubo un trámite, un estudio previo que concluyó en que tu puesto de trabajo es supernumerario, que concluyó en que ese puesto de trabajo lo ejecutan 3, 4 personas, que concluyó en que se va a cerrar por cuestiones presupuestarias el departamento en el cual trabajo. Entonces, todo eso tiene que demostrar la administración. Y cuando es para obtener una organización administrativa, tiene que demostrar también muchas cosas que establece la ley de servicio civil.
Entre ellas establece unas evaluaciones, tiene que demostrar en la evaluación del desempeño, tiene que demostrar que cumplió con un dictamen que tiene que emitir la Dirección de Servicio Civil, el Consejo, perdón, de Servicio Civil, y otros requisitos que se tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Qué pasa con la administración? Lastimosamente, cesantean y cesantean solamente diciendo esa palabra. Prescindimos de sus servicios por cesantía, sin establecer bajo qué concepto los cesantean. Si es las razones, si es por cuestiones presupuestarias o por organización administrativa. No le dicen nada de eso. Desde ya, esa cancelación de ese servidor público es ilegal. Está viciada de nulidad el ¿qué? El acuerdo de cancelación. Y luego, ¿de qué forma se cesantean también? Se cesantean bajo los dos conceptos, ya sea por presupuesto o por organización administrativa, pero no llevan a cabo los requisitos. Y lo otro es que les prescriben, porque para despedir y cesantear tienen sus plazos establecidos. Entonces también se van fuera de los plazos. Entonces es por eso tanta demanda de lo contencioso administrativo en materia de personal que sale con lugar procedente, porque lastimosamente la administración, como les dije, la ley le da esa prerrogativa, esa facultad discrecional al servidor, al funcionario público, a la autoridad pública, pero le da ciertos requisitos que tiene que cumplir y no los cumple, ¿verdad? Eso es el concepto de cesantía y despido con respecto al servidor judicial. Pero si me vuelve a repetir la pregunta. Sí, claro. La primera. La primera pregunta es, termina su relación laboral por cesantía, dejó de laborar y pasan 4 meses sin que le pague, se interrumpe la prescripción a favor del Estado por existir un documento en el cual reconocen que lo cesantearon. Esa es la primera pregunta. ¿Qué pasó aquí? A él lo cesantearon, terminó de laborar, dice, y nunca le pagaron. Ojo con esto, con la cesantía, la administración tiene que pagarle todo al trabajador, ¿verdad? Entonces a esta persona supuestamente no le pagaron nada, pero no, esta persona puede perfectamente hacer el reclamo administrativo a la secretaría donde trabajaba. No sé en qué secretaría trabajaba. No está. Lo dice. Ok, entonces puede hacer el reclamo administrativo que nunca le pagaron sus derechos, ¿verdad? Y de ese reclamo, vamos a ver qué le responde la administración. Debe de ser así, que le va a tener que pagar sus derechos si en efecto no le ha pagado sus derechos. Pero la administración a veces incurre en este tipo de resoluciones que deben de ser impugnadas. Puede ser que le diga de que no le corresponde derechos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? O puede operar silencio si la administración no le contesta nada. Entonces se viene contra un silencio administrativo. Pero si le contesta directamente que no, entonces tiene que venir a impugnar. Si hay silencio o le contesta que no, tiene que venir a impugnar esa resolución a los juzgados de lo contencioso. Y son los juzgados de lo contencioso que le van a decir, bueno, los cesantearon, tenían, por disposición legal, tenían que haberle cancelado sus derechos. ¿Perdón? Entonces, dígame. Hay otra pregunta. Sí. El usuario la siguiente no la entendí muy bien, la segunda. La segunda, permítame. Dice, la segunda pregunta ¿es la acción ante sede judicial o la ejecución o la demanda? Así lo redactó. Ante sede judicial. Primero podría hacer, no, es ante sede administrativa primero, tendría que hacer el reclamo. Si nunca le pagaron, tendría que hacer el reclamo en sede administrativa. Dependiendo de lo que le resuelvan o no le resuelvan, tiene que venirse a impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí hay otra pregunta, abogada, del usuario Moisés Alonso, y es si el patrono verbalmente un día cambia de puesto con menos estabilidad, con más carga laboral, en donde el contrato establece que es receptor, pero lo baja a archivo y siempre con el mismo salario, ¿qué procede en ese caso? Ok,
primero que todo habría que revisar carga específica, funciones específicas, un perfil específico, no puede cambiar así nomás. El laboral se llama derecho de variación, el derecho que tiene el empleador para modificar el contrato del trabajo. El empleador puede modificar el contrato de trabajo siempre y cuando se lo comunique o lo socialice con el trabajador, pero hay ciertos aspectos, ciertas condiciones que no puede tocar el empleador, y una de ellas es el domicilio, porque el domicilio es constitucional, y eso sucede mucho con los reintegros. No sé si ustedes se enteran de eso. Cuando reintegran un trabajador en una institución del Estado, generalmente lo mandan a Cayos Cochinos, a las islas de la Bahía, a Gracias a Dios. Esas actuaciones son ilegales, ¿verdad? Entonces, hay ojo con eso. Y lo otro es que no puede tocar a través del jus variandi es el puesto de trabajo. El salario no lo puede tocar, porque si lo toca, si lo modifica, entonces perfectamente el trabajador puede acudir a los órganos judiciales para que le restablezcan su derecho, que lo vuelvan a ubicar donde estaban y que le vuelvan a dar los derechos que tenía antes de la violación a los derechos laborales. Entonces, si ustedes buscan en doctrina el jus variandi, ahí le va a dar una gama de conceptos y de doctrina para que ustedes argumenten ese tipo de violaciones que acaba de mencionar el compañero vía redes sociales, porque me está diciendo de que de escribiente lo bajaron a archivo, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Entonces hay cosas que el empleador no puede modificar. Esté en las situaciones en las que se encuentren, puede ser un trabajador regido por régimen de servicio civil o regido por Código del Trabajo, ¿verdad? Pero no puede modificarse así nomás el contrato. ¿Alguna pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? Hay otra, sí. Con relación, pregunta la usuaria Sandra Alicia Santos Benítez, con relación al despido por 3 faltas al trabajo alternas e injustificadas del trabajador en el término de un mes. Le habían explicado a ella anteriormente una magistrada de otra jurisdicción que era en el plazo de 30 días, independientemente de si se abarca 2 meses distintos, pero en esta charla dice usted o menciona otra cosa. Entonces ella pregunta que cómo es en realidad esa situación. Ok, miren, una cosa tenemos que tener clara siempre, y es que debemos de ceñirnos a la literalidad de las disposiciones legales cuando están simple y sencillamente descritas en la norma. ¿Por qué le vamos a dar el concepto de 30 días, el cumplimiento de los 3 días completos y alternos en 30 días si el código dice un mes? ¿Qué entendemos por un mes? Enero, febrero, marzo, abril. 30 días, pero no es lo mismo decir 30 días que un mes. Por eso les digo yo que no hagamos malas interpretaciones de la ley, porque a veces por eso nos meten gol en las demandas laborales, porque queremos transformar la ley a nuestros intereses, pero no es así. La ley dice un mes, no dice 30 días. Si es 31, es 31. Si es 30, 30, pero no se refiere a los días. No se refiere en que en 30 días, independientemente me agarren 2 meses, ¿verdad? Está habilitada la causal de despido para despedirme en ese tiempo. No, la ley dice un mes. Así que no inventemos, la ley ya está escrita. Bueno, dígame. Tengo una consulta porque he visto un documento que se levantó en la Secretaría del Trabajo en donde llegaron a una conciliación entre el patrono y el trabajador de una empresa privada. En el documento que se redactó comparece una
apoderada del trabajador, que él manifiesta que no sabe ni quién es, pero por alguna indagación se averiguó que es una procuradora del trabajo, que tiene esas facultades, me dijeron, para representar al trabajador. La pregunta va encaminada en si es cierto que tiene esa facultad, porque la ley se lo da. Debe de constar el documento de que le otorga poder el trabajador a ella. Sí. Y si en ese término estaríamos hablando entonces que si solo lo manifiesta en el documento, pero no hace mención ni existe el documento donde él dice que le da poder, estaríamos hablando de que tiene un vicio de nulidad el documento. Podría ser. Ah, sí. Primero que todo, dentro del Código del Trabajo, es que miren, el problema es que a veces desconocemos las leyes, porque como no leemos, lastimosamente no tenemos esa cultura. Dentro del Código del Trabajo está primero la parte sustantiva, que son todos los derechos que tienen los trabajadores. Igual está el contrato colectivo, está todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad ocupacional, riesgos profesionales, organizaciones sindicales. Después, ¿qué es lo que viene dentro del Código del Trabajo? El Ministerio del Trabajo. Y después viene el derecho adjetivo de la misma norma laboral. Entonces, dentro de lo que es el Ministerio del Trabajo, se establece ahí de que los órganos, uno de los órganos del Ministerio del Trabajo es la Procuraduría General del Trabajo, que están dotados de abogados para representar a trabajadores y patronos gratuitamente. Entonces, independientemente de esas facultades que tienen esos procuradores del Ministerio del Trabajo de presentar a los trabajadores, tienen que cumplir con los requisitos legales que establecen las normas, ¿verdad? Entonces, entre ellos está el poder. Independientemente que sea una procuradora del Estado, del Ministerio, tiene que tener y llenar los requisitos de postulación procesal. Tiene que haber un poder donde el trabajador le otorga el poder y que se lo otorga delante, cuando se va a interponer demanda en el juzgado del trabajo o a través de escritura pública, etcétera, conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil en este caso, ¿verdad? Correcto. Porque el Código del Trabajo no tiene nada al respecto. Entonces nos vamos por supletoriedad al Código Procesal Civil. Ok, dígame, abogada. Vamos a acercarnos para escucharla un poquito más. Una consulta. Abogada, varios contratos suscritos de fecha a fecha adquieren la continuidad. Mi pregunta es, ¿cuál sería el término para que dicha continuidad se interrumpa? Ok, miren, el 47 y el 52 del Código del Trabajo define la continuidad de la relación laboral, independientemente de que se haya estado contratando por tiempo determinado o bajo otra denominación o bajo otro tipo de contratación, ¿verdad? Siempre estas cosas son en fraude a derecho, porque lo que se pretende es no pagar derechos laborales. Ok, generalmente estas contrataciones son mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿verdad? Pero en ese ínterin de que termina un contrato y firman el otro, generalmente hay interrupciones de tiempo. Y generalmente el patrono, para venir a alegar una interrupción laboral que extingue la relación y por lo tanto no tiene derecho a la continuidad, entonces deja pasar bastante tiempo. Pero suceden 2 cosas. Una, efectivamente, este trabajador deja de trabajar y se reintegra hasta que vuelve a firmar contrato. Y 2, este trabajador sigue laborando sin firmar contrato. Y el contrato, la fecha del contrato posterior, del siguiente contrato, es bien allá, con la intención, como les digo, de que haya una interrupción de la continuidad de la relación laboral.
Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando hay un fraude a derecho, como sucede en estos casos, puede ser la interrupción de un mes, hasta de 2 meses, abogada. Y si sigue con la misma actividad y pasa el año bajo esa contratación y con los demás requisitos que establece el Código del Trabajo para que se dé la continuidad y genere antigüedad laboral, entonces esa interrupción, hasta por 2 años, no hay interrupción. Pero ¿cómo la tiene que hacer? Usted tiene que pelear esa interrupción, tiene que alegarla, que esa interrupción es en fraude a la ley. ¿Saben dónde se da esa interrupción? Se da en los contratos que celebran las escuelas privadas, con las famosas vacaciones de los niños. Estos maestros dejan de laborar el 30 de noviembre generalmente, que son las clausuras, y se reintegran a sus labores el 1 de febrero. ¿Cuántos meses hay de interrupción ahí? Hay 2 meses. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice, esos 2 meses no significa interrupción laboral, que interrumpa la continuidad. Esos 2 meses son simple y sencillamente las vacaciones del trabajador. ¿Por qué? Por la naturaleza del trabajo. Es que ustedes tienen que tomar en cuenta la naturaleza del trabajo. Igual está con los trabajadores de temporada. Por ejemplo, los agricultores, los del melón allá en el sur, los de las camaroneras, que no se da siempre. Pero el problema es que hay que contrastarlo con la norma, con el Código del Trabajo, a ver si se dan los requisitos. Pero basta, dice la ley, con que la naturaleza del trabajo sea indefinida. Si a usted lo contrataron para pelar camarones, por decir algo, ¿verdad? Y el rubro de la empresa sea una camaronera, ¿usted cree que ese trabajo es temporal? Ese trabajo no es temporal, ese trabajo es permanente, porque el rubro de la empresa es permanente. Entonces, se tienen que dar muchas cosas ahí, pero hay que analizarlas en cada caso concreto, ¿verdad? Estos son ejemplos que yo les pongo en cuanto al fraude del derecho que comete el patrono para no pagar derechos laborales y para interrumpir continuidad laboral. Dígame. Bueno, es que ese caso es totalmente diferente, porque el problema es que si usted está bajo una licitación, ¿verdad? Se entiende que la naturaleza del trabajo compete al tipo de licitación que está haciendo. Entonces, en cada licitación es diferente y va a contratar personas o perfiles de trabajadores diferentes. Entonces ahí, prácticamente ahí no habría continuidad de la relación laboral, porque el contrato de licitación le está diciendo puntualmente que es por 5 meses y que la necesidad de ese trabajo en específico es por 5 meses. Cosa distinta es que haga otra licitación, por decir algo, con las mismas cláusulas de la primera licitación y utilice los mismos trabajadores, y que se haga ese tipo de licitaciones en más de un año. Ahí sí habría fraude a derecho, y esa ya no sería una licitación, sino que sería contratos de trabajo por tiempo indefinido. Dígame, bueno. ¿No crees que pasa? Este es todo. Dice, abogada, que tengo una duda referente a lo que es el gobierno. Supongamos que una institución despide 50 trabajadores
y de los 50, 48 recibieron sus prestaciones, pero 2 o 1 se va a los tribunales. Pero esa institución que se santeó a todos estos trabajadores es absorbida por otra institución con otro nombre. ¿Tendrá la obligación esa nueva institución de absorber el pasivo cuando que se fue a los tribunales gane la demanda? Pregunto. Uno. De servidores públicos, ¿verdad? Él se refiere específicamente a servidores públicos. Y la cuestión es que lo único que le podría decir, porque hay muchas demandas de la DEI con respecto a la SAR ahorita, entonces no quisiera yo excederme, ¿verdad?, en responderle, porque son las cuestiones que yo estoy ventilando ahorita en los tribunales. Entonces, no podría yo. Se dieron muchos casos con respecto a lo que es el INFA. No sé si ustedes se acuerdan del INFA, ¿verdad? Pero el INFA al inicio se ordenó de que no se podían reintegrar los trabajadores porque el decreto determinaba suprimir completamente el INFA. Entonces, en Consejo de Ministros, PCM fue. Y se creó también el DINAF a través de un decreto. Ahí debe ser decreto, sí. Ok, como la abogada ahí laboró, ¿verdad?, en el INFA, y se suprimió el INFA con un PCM en Consejo de Ministros, el presidente en Consejo de Ministros. Por eso es PCM, es presidente en Consejo de Ministros. Entonces, esa situación generó de que las demandas en materia laboral salieran, y hay muchas demandas que no se reintegraban a los trabajadores, ¿verdad?, al DINAF. Habían trabajadores que pedían el reintegro al DINAF. Entonces, muchas demandas salieron de que no se reintegraba al DINAF porque se había suprimido. ¿Es la palabra correcta? ¿Suprimido o cancelado? Entonces se había suprimido totalmente, había desaparecido lo que es el INFA. Pero hay otras demandas con otro criterio con respecto al INFA y al DINAF que tengo entendido, abogada, reintegraron personal al DINAF. ¿Ninguna? Ah, bueno, entonces... Sí. Ok, pero entonces no hay demandas de reintegro que se reintegró gente al DINAF. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo les digo? Es bien complejo. Podría ser, ¿verdad?, dependiendo del criterio de cada juez, que los reintegros sean posibles o no se den porque se suprimió el INFA totalmente y es otra institución, ¿verdad?, que tiene diferente organigrama, etcétera, que tiene su propia personería jurídica, ¿verdad?, con respecto a la del INFA. Puede ser también, porque no es que me lo invento, sino que lo he leído en otros países, que ese DINAF, el ahora DINAF, ¿verdad?, por las funciones que tiene DINAF, que es en cuanto a la protección de los niños, social de los niños, entonces, en cuanto a por su función, puede hacer que un juez laboral determine que esas funciones que antes tenía el INFA fueron prácticamente traspasadas al DINAF. Y puede ser que en su momento, quizás ya no, porque yo creo que ya no hay demandas del DINAF, se ordene el reintegro de trabajadores al DINAF. Porque es un ejemplo, ¿verdad? Es simple y sencillamente un ejemplo. Pero he leído
que el alcance de ciertas sentencias va en función de eso, de la absorción de funciones de estas instituciones del Estado, cuando absorben funciones, pero esa es cuestión de criterios de los tribunales, ¿verdad? Y de la argumentación de ustedes, los abogados, al momento de emitir demandas, y del criterio de cada uno de los jueces o del tribunal colegial. Solamente hasta ahí le podría decir, porque depende, abogado, de las cosas, cómo se den y cómo se traten, cómo se fundamenten, etc. Dígame, abogado. Tengo digamos unos 50 empleados por contrato consecutivo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Al 4.º año yo les doy un acuerdo de nombramiento, me arrastran la antigüedad o es efectivo a partir de la fecha que yo lo nombro. Tendría que ser así. El problema es que quiero que me defina en dónde estamos, sin contencioso administrativo. Digamos que es una institución centralizada. Centralizada, pues entonces ahí prácticamente no habría antigüedad laboral. Yo creo que, si no mal recuerdo, abogada, no lo establece expresamente la ley de servicio civil, ¿verdad? Que ¿bajo qué contratación estaba al inicio? ¿Contratos de servicios profesionales? Sí, y después entró por acuerdo. Ok, entonces no habría, no cubriría la primera antigüedad laboral. Sí, ojo con esto. El problema es que en el régimen de servicio civil existen los dos tipos de figuras, que es los trabajadores por contrato de servicios profesionales, lo dice el 200 del reglamento de la ley de servicio civil, y existen los trabajadores por acuerdo. Entonces hay una clasificación, por decir algo, de empleados, de servidores públicos. Entonces no puede generar derechos de antigüedad laboral los empleados que han estado bajo otro estatus. En materia de personal, de servidores públicos, esto funciona totalmente diferente, ¿verdad? Salvo mejor criterio, que valga la aclaración, porque puede ser que hayan otros criterios al respecto. Esto es de criterios y de interpretación de la norma, que le nombraron por acuerdo, porque si es que lo que lo convierte en servidor público sujeto de derechos del régimen de servicio civil es el acuerdo. Si yo estoy contratada bajo servicios profesionales, yo no tengo más derechos de lo que establece simple y sencillamente el contrato. El contrato no me genera antigüedad. Y podría decirse que funciona eso igual como en el régimen del Código del Trabajo. Pero el problema, como le digo, es que ya está definido en el régimen la contratación por servicios profesionales y el servidor público que ha sido nombrado ya por acuerdo. El derecho nace del servidor público a partir del acuerdo y a partir de la toma de posesión. Así lo dice el régimen de servicio civil. No, sí, yo los entiendo, la duda que tienen, pero hay que hacer un análisis, un estudio demasiado profundo y de entrar a otra jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de otra jurisdicción, no, ahí se entra en normas que son imposibles complementarlas.
Ok, entonces vamos con la siguiente, artículo 64. Dice, los derechos y acciones de los trabajadores. Esta es la protección de los trabajadores para reclamar sus despidos injustificados que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescribe en el término de 2 meses. Aquí es más garantista para el trabajador, ¿verdad? Porque le da 2 meses para ir a reclamar el trabajador por un despido que le ha hecho el patrón. Ok, se le concede más tiempo, dice el trabajador, con respecto al empleador. ¿Por qué creen que se le concede más tiempo? Protección laboral, otro motivo en la parte de la relación. ¿Es correcto? Ok, entonces tengo 2 meses para reclamar. Entonces es aquí cuando el patrono, si el trabajador se equivoca en los plazos, es aquí cuando el patrono interpone ¿qué? La excepción de prescripción y dice, no me reclamó el trabajador cuando debía en el plazo establecido por la ley, ¿verdad? Entonces ahí inmediatamente en la primera de trámite o en el escrito de contestación de la demanda interpone la excepción o el efecto procesal de prescripción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a alegar el patrón? Que reclamó su derecho fuera de los plazos legales. Entonces ahí opera igual que cuando le
demanda se declara sin lugar por prescripción. Ok, este es el 25. Dígame, abogado. Habríamos que determinar qué es lo que establece el régimen, abogado, de servicio civil con respecto a esa situación concreta que usted menciona, que es el documento de la cesantía, el acuerdo de cesantía tiene una fecha y la notificación de la cesantía tiene otra. Entonces habríamos que ver y analizar lo que establece la ley de servicio civil con respecto a los plazos, ¿verdad?, que establece para cesantear a los servidores públicos. Ahí habría que irse específicamente al régimen de servicio civil. Pero esto que les estoy diciendo solamente aplica para el Código del Trabajo. Ok, entonces tengo 2 meses. Esto es lo más importante del curso para que lo entendamos. Lástima que no hay una pizarra. La ley me da 2 meses para demandar al patrono una vez que me ha despedido. Acuérdense, a partir del momento en que se cumple, ¿verdad?, con la cuestión del incumplimiento. Ok. 2 meses al empleado y 1 mes al patrono. Entonces, si yo estoy demandando al Estado de Honduras, la ley, el 691 del Código del Trabajo, me exige un requisito sine qua non que yo agote trámite administrativo en el Ministerio del Trabajo. Acuérdense que vimos la diferencia entre trámite gubernativo y trámite reglamentario. Lo que usualmente se estila es agotar el trámite reglamentario en el Ministerio del Trabajo. Con eso ustedes obtienen el acta de que agotaron la conciliación y con eso obtienen ustedes el requisito para demandar en sede judicial cuando están demandando al Estado. Igual, cuando demandan a la empresa privada, no es un requisito sine qua non, pero ganan tiempo.
para preparar la demanda. Ok, ubiquémonos en el caso que estamos demandando al Estado de Honduras. Entonces, tenemos 2 meses, dice la ley, para demandar al Estado. Hagamos cuenta y caso que es una institución autónoma. Pero, como me exigen, la ley me exige el requisito de la conciliación en el Ministerio del Trabajo, me despiden, por decir ayer, un 20 de marzo del 2019. Yo puedo agotar trámite administrativo, tengo 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que al 20 de abril es un mes y al 20 de mayo, es los 2 meses. Puedo ir a demandar en 2 meses, pero como me exigen la cuestión administrativa, entonces yo puedo perfectamente ir a agotar trámite administrativo el 19 de mayo. He estado casi 2 meses, solo me faltaba un día. He estado 2 meses atrás preparando la demanda, por decir algo. Vengo al Ministerio del Trabajo, pido los oficios conciliatorios el 19 de mayo y ese 19 de mayo perfectamente estoy interrumpiendo prescripción. No pasa nada, todavía estoy legalmente habilitada para demandar al patrono. Pero claro, como uno nunca sabe, no jueguen con los tiempos. Siempre anden con tiempo suficiente, porque como todo hondureño siempre dejamos todo al último momento. Ok, apartando el consejo, el 19 interrumpo prescripción. Desde ese momento ya el tiempo se detiene, ya no sigue corriendo el tiempo y entonces empieza el trámite administrativo. Acuérdense, 19 de mayo pido los oficios conciliatorios, se hace todo el trámite, hay una huelga en el Ministerio del Trabajo, no está el conciliador, se fue de maternidad el conciliador, pueden pasar muchas cosas y me cierran, por decir algo, me cierran el trámite administrativo con el acta de que no hubo ningún acuerdo, por decirlo así, en fecha, vamos a poner 15 de agosto, me cierran. 15 de agosto me cierran el trámite en el Ministerio del Trabajo. Ok, tengo que tener un acta, como les expliqué, donde diga qué fecha inició, 19 de mayo, y qué fecha finalizó, 15 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley con respecto a la prescripción? ¿Cuál es el efecto de esa interrupción? Dice, inutilizar todo el tiempo transcurrido en mi contra. Entonces, quiere decir que desde 19 de mayo que interrumpí prescripción y que ya habían pasado casi 2 meses, a hoy, 15 de agosto, que me dieron el acta, todo ese tiempo se inutiliza, dice la ley. O sea, no existe. Y desde el 15 de agosto empiezan a correr otra vez los 2 meses para interponer la demanda. ¿Entendieron? Está ahí un ejemplo bien.